Existen muchos países en el mundo, cada uno con tradiciones que los vuelven únicos. Pero hay un lugar en África que rompe todas las reglas. Sudán del Sur, la nación más joven del planeta. Aquí la riqueza no se presume con joyas ni ropa fina. Incluso un hombre con 100 cabezas de ganado puede caminar descalzo porque lo que importa no es cómo te ves, sino cuánto aportas a tu comunidad. El matrimonio también tiene una lógica distinta. Aquí, una esposa no se compra con dinero, se compra con vacas. La dote en vacas no es un simple pago, sino un símbolo de respeto y alianza entre familias. Y en algunos grupos pueden intercambiarse hasta 50 o más animales para unir dos linajes. Aunque el país nació hace poco, su gente sigue guiándose por códigos ancestrales. Entre ellos viven algunas de las personas más altas del mundo, y sus cuerpos cuentan historias. Las marcas que llevan en la piel no son heridas, sino señales de belleza, coraje y orgullo. Y la relación con las vacas es tan profunda que incluso usan su orina para tratamientos tradicionales del cabello y la piel. Sudán del Sur es un territorio poco mostrado, lleno de costumbres que desafían todo lo que conocemos. Hoy te invito a caminar conmigo por este lugar sorprendente para descubrir qué hace a este país tan distinto del resto. Sudán del Sur es el país más joven del mundo, pero haber nacido hace poco no significa tener una vida fácil. Al contrario, esta nación llegó al mapa arrastrando heridas profundas. Durante décadas, la guerra civil marcó cada rincón del país. Millones de personas tuvieron que huir, familias enteras se separaron, y muchas ciudades quedaron reducidas a ruinas. Aunque hoy oficialmente hay paz, las cicatrices siguen ahí, no solo en la tierra, también en la gente. La pobreza es una realidad diaria. Aquí no existen muchas de las cosas que para nosotros son básicas. Carreteras pavimentadas, hospitales equipados, servicios estables. El país tiene petróleo, sí, pero la riqueza nunca llega a la población. Entre conflictos internos, corrupción y falta de infraestructura, la economía simplemente no alcanza para sostener a la gente. Y por eso, la vida cotidiana es una lucha constante. Y si hablamos de lo difícil, hay algo que marca por completo la vida en Sudán del Sur: el agua. En muchas zonas, más del 60% de la gente no tiene acceso a agua potable. Eso significa que, para algo tan simple como llenar un balde, hay que caminar varios kilómetros bajo un sol que quema la piel. Las mujeres y los niños suelen ser quienes hacen estas largas caminatas todos los días. Y cuando regresan, el agua muchas veces ni siquiera está limpia, pero es lo único que tienen para cocinar, bañarse o beber. En un país tan caliente, donde las temperaturas pueden superar fácilmente los 40 grados, simplemente sobrevivir se vuelve un esfuerzo enorme. Y aunque toda esta realidad es dura, hay algo que hace que Sudán del Sur sea completamente distinto al resto del mundo: sus tradiciones. Porque aquí, a pesar de todo, la cultura sigue viva, y es tan fuerte, tan sorprendente, que no se parece a nada que hayamos visto antes. Y una de las comunidades que mejor refleja esto son los Mundari, un pueblo que vive prácticamente en otro ritmo, en otro tiempo, guiado por una relación con el ganado que es casi sagrada. Para los Mundari, una vaca no es un simple animal, es riqueza, identidad, orgullo y supervivencia. Aquí el valor de una persona no se mide en dinero, sino en cuántas vacas tiene su familia. Una sola puede costar más que un salario anual, y aún así, no las venden. Son un símbolo de estatus y un tesoro que se hereda. Lo más impresionante es cómo cuidan a su ganado. Los Mundari pasan gran parte del día y de la noche junto a sus vacas, durmiendo al aire libre entre ellas. Y para protegerlas de los insectos, hacen algo que sorprende a cualquiera: queman estiércol seco. Ese humo espeso mantiene alejados a los mosquitos, y ellos mismos se cubren con él para proteger la piel. El olor es fuerte, pero para ellos es parte de su vida diaria. También utilizan la orina de la vaca en rituales de higiene. La consideran un limpiador natural y la usan para lavar el cabello, que muchas veces adquiere un tono rubio que se ha vuelto característico de esta tribu.
Es una práctica ancestral que puede chocar, pero para ellos es algo completamente normal. Las marcas en el cuerpo también cuentan una historia. Muchos jóvenes Mundari llevan cicatrices rituales que simbolizan madurez, belleza y valentía. No son heridas, son estatus, identidad, una manera de decir pertenezco a mi pueblo. Verlos en su campamento al amanecer es una imagen inolvidable. El humo elevándose, las vacas descansando en silencio, los hombres moldeados por la tradición, viviendo con una disciplina y una calma que parecen sacadas de otro mundo. Pero los Mundari no son los únicos que mantienen vivas sus tradiciones. Sudán del Sur es un mosaico de pueblos, y si hay uno que llama la atención por su presencia y su historia, son los Dinka. Pasar de un campamento Mundari a una aldea Dinka es como entrar a otro capítulo del mismo país. Los Dinka son conocidos por su altura impresionante, quizá las personas más altas del continente. Su vida gira alrededor del ganado, que aquí no es riqueza, es identidad. Cada vaca tiene nombre, valor simbólico y un lugar dentro de la familia. Sus jóvenes pasan por rituales donde reciben cicatrices que no marcan dolor, sino coraje y adultez. Y sus canciones, dedicadas al ganado, mantienen viva una tradición que ha sobrevivido guerras y generaciones. Los Dinka son la prueba de que, incluso en un país tan joven, hay culturas que llevan miles de años de pie. En muchas comunidades de Sudán del Sur existe una tradición llamada levirato. Es simple. Cuando un hombre muere, su hermano o un familiar cercano puede casarse con la viuda. La idea no es el romance, es protección y continuidad. Que la mujer no quede sola y que los hijos mantengan el apellido, la tierra y el linaje. Para la comunidad es una forma de asegurar estabilidad en un lugar donde la vida es dura y la estructura familiar lo es todo. Y así como sus tradiciones sorprenden, su naturaleza también. Sudán del Sur es un país de contrastes brutales pero hermosos. Aquí fluye el Nilo Blanco, uno de los ríos más importantes de África. Está el Pantano Sud, uno de los humedales más grandes del mundo, tan inmenso que a veces bloquea rutas fluviales enteras. Y su fauna es de documental. Jirafas, leones, antílopes y miles de aves migratorias cruzan estas tierras todos los años. Es un país duro, sí, pero también increíblemente bello y lleno de vida. Pero toda esta belleza tiene un contraste amargo. Debajo de estas tierras tan vivas hay una riqueza que no ha traído prosperidad, sino problemas. Y ahí empieza uno de los temas más delicados del país. Sudán del Sur tiene enormes reservas de petróleo. En cualquier otro lugar, eso sería una vía rápida hacia el desarrollo. Pero aquí pasó lo contrario. El país es rico en petróleo, y aún así, la gente sigue siendo pobre. La corrupción, los malos manejos y los acuerdos desiguales hacen que esa riqueza nunca llegue a la población. A esto se suma la dependencia casi total del crudo. Si baja el precio, todo el país tiembla. Y con un gobierno inestable, es imposible construir algo sólido. Por eso, aunque tienen recursos, no logran avanzar. Todo se queda atrapado en un sistema que no funciona para los ciudadanos. Y cuando un país vive en esa fragilidad, el poder suele responder con más control. Y ahí es cuando la vida diaria empieza a sentirse observada. En Juba, la capital, las cámaras están por todas partes. No es una sensación, realmente te observan. Los periodistas viven aún más presión. Varios han sido detenidos simplemente por grabar algo incómodo, y eso hace que la gente tenga miedo. Cuando sacas una cámara, te miran, te avisan, te dicen dónde sí y dónde no. Aquí se escucha mucho una frase que resume todo. En Sudán del Sur, cada paso se nota. Ese ambiente crea una tensión constante que marca la vida diaria y sorprende a cualquier viajero. En muchas comunidades de Sudán del Sur, especialmente entre los Dinka y los Nuer, la poligamia sigue siendo parte de la vida cotidiana. No se trata de romance ni de capricho, sino de un sistema social muy antiguo donde la riqueza se mide en vacas, y un hombre con muchos animales tiene la capacidad y la responsabilidad de sostener un hogar grande.
Cada esposa vive en su propia choza dentro del mismo recinto familiar. Es como un pequeño poblado organizado alrededor del marido, pero donde cada mujer mantiene su espacio, su cocina, sus hijos y su rutina. No es un modelo de competencia, sino de cooperación. Todas forman parte del mismo clan y trabajan juntas para que la familia funcione. Para ellos, tener varias esposas no es sinónimo de lujo, sino de deber. Un hombre con recursos ayuda a más mujeres a tener un hogar, a fortalecer la familia extensa y a aumentar el número de hijos que en su cultura representan continuidad, trabajo y protección. Es una estructura que puede parecer muy distinta para nosotros, pero para ellos mantiene un equilibrio que llevan practicando durante siglos. Sudán del Sur es un país que desafía toda lógica, un lugar marcado por guerras, pobreza y tensiones, pero también lleno de tradiciones profundas, paisajes inmensos y una cultura que ha sobrevivido contra todo pronóstico. Aquí la vida se mide de otra forma. La riqueza no está en los objetos, sino en el ganado, en la familia y en la tierra que lo sostiene. Es un país joven, sí, pero con raíces más antiguas que muchas naciones del mundo. Caminar por Sudán del Sur es entender que lo diferente no es extraño, sino una forma distinta de ver la vida. Y aunque este país enfrenta más dificultades que la mayoría, también guarda una fuerza y una identidad que lo hacen único. Este es un lugar duro, complejo y sorprendente, pero sobre todo, real.